Acá ya esto nos va a ir como dando resultado de la salsa bechamel. Podemos mezclar con esta espátula, con una bomba también, un globito, ¿sí? Aquí vamos a ir mezclando. La idea es que con la salsa no nos queden grumos, por supuesto. Y bueno, mientras que yo voy haciendo esta bechamel, Pipe, Oscar les va a contar la historia de la bechamel y ya les cuento en qué seguimos con los crepes. Vale, pues entonces, mientras que Jorge está ahí pues batiendo, les cuento. La bechamel también tiene una historia muy particular, y es que Sí, ya. nos referimos a los años 1600, 1700, ¿sí? Y parte del equipo que hacía parte pues de la cocina del duque en Francia, ¿sí? Estaba tratando como de preparar una salsa, entonces estaba haciendo mezclas hasta que llegó a esta preparación pues para cocinarle al duque. Y como el duque se llamaba Luis de Bechameli, entonces por el nombre de este duque es que tomó el nombre esta salsa que tenemos ahora. Es una salsa que se dio desde 1600, 1700 y todavía estamos usando, y es considerada una de las salsas madres, pues por supuesto, de la gastronomía mundial. Bueno, muchas gracias por esa explicación histórica. Acá Pipe ya tiene la mezcla homogénea. Lo que hizo Pipe fue batir y batir, acá pueden verla, de los crepes, ¿sí? Ya la tenemos lista. Ahora Pipe va a proceder a hacer los crepes como tal. Hay una pregunta. Una pregunta. Bueno, alguien nos está preguntando que si en vez de harina se puede usar maicena. Sí, efectivamente. La idea es que haya como un agente que pueda como aglutinar, y por ejemplo en el caso en que haya personas que son alérgicas al gluten, se puede usar fécula de maíz o maicena, pues en este caso sin ningún problema. Pero técnicamente, digamos, para hacer los crepes es idealmente la harina de trigo, porque nos va a dar textura por el gluten. Entonces yo pensaría que esa respuesta mejor se la doy yo, es mejor que no, ¿sí? Porque la harina de trigo es realmente acá como el factor que nos va a hacer que sea un crepe, ¿sí? Eso es como básicamente, ¿listo? Bueno, seguimos acá. Lo que vamos a hacer es que Pipe va a poner los crepes, entonces ya puedes ir poniendo, si quieres Pipe ponlos individualmente acá, con esto. Bueno, entonces verlos poniendo. Pipe acá pueden ver, está pues ya, la idea es como tener muy caliente el sartén y ponerle un poco de aceite para que no se nos vaya a pegar el crepe. Pipe ya nos va a poner pues la mezcla sobre la creperita o sobre el sartén. Puedes mostrarle a la cámara lo que estás haciendo, Pipe. Eso se ve súper. Ustedes le pueden poner la cantidad deseada. Lo importante es que no nos quede muy grueso para que pues podamos tener la manualidad al doblarlo y al poner nuestro relleno. ¿Listo? Bueno, Pipe acá ya va haciendo nuestros crepes. Yo les voy contando. Acá seguimos con la bechamel. La bechamel tiene que quedar, pues, como les decía, una mezcla homogénea. Aquí ya vemos que ya va tomando, ya va ligando la salsita, ya va tomando textura, ¿sí? La bechamel también tiene una característica muy particular, y es ponerle un toquecito de nuez moscada. Acá ya podemos ver que ya nos está quedando espesita. La bechamel tiene una característica de tener unas notas de nuez moscada. Le podemos poner también pimienta si queremos. Esto nos refuerza como esas noticas. Acá le vamos a poner el poquito de nuez moscada, una pizquita nomás. Y listo. Y la pizquita de sal que les habíamos dicho. Listo, ya tenemos la bechamel. Como les decíamos, es una salsa muy básica. Pipe, acá tienes la espátula. Ya tenemos la bechamel, ¿sí? Esta es la textura que necesitamos para esta salsa. Bueno, esto lo vamos a dejar reservado para continuar ahorita con el montaje del plato. Con el relleno también. Bueno, hay algo también muy importante tener en cuenta, y es que, por ejemplo, hay variedades de crepes, pero generalmente tenemos dos como grandes grupos, que son los de sal y los de dulce, ¿cierto? Esos son como los grandes grupos que uno escoge. Pues en este caso, pues por supuesto vamos a tener un crepe de sal, que pues obviamente va a ser con pollo. Sin embargo, las recetas dulces también son, las conocen mucho en el mundo, generalmente con frutas, por ejemplo, para desayunos, para brunch, están súper bien. Bueno, seguimos con la tercera preparación. Ya tenemos, Pipe nos está haciendo acá los crepes. Como pueden ver, ya tenemos pues como la forma del crepe. Ahorita le vamos a dar la vueltica. Vamos a seguir con la tercera preparación de esta receta, y acá vamos a entrar con el relleno.
El relleno básicamente vamos a hacer un sofrito con la cebolla, con el ajo, y luego vamos a sofreír los champiñones, luego vamos a poner el pollo, ¿sí? Los champiñones los podemos tener troceados o los podemos pues poner enteros si no están muy grandes. Vamos a proceder a calentar el sartén. En este caso pues tenemos aquí un wok, podemos utilizarlo en una olla, en un sartén también. Lo primero que vamos a hacer es poner el aceite y la mantequilla, la cantidad que les dijimos. Ponemos aceite, mantequilla en un sartén y vamos a poner la cebolla finamente picada. Acá les explica a las personas. Yo creo que es importante como hacer énfasis en algunas personas que les demos unos tips de cómo picar bien la cebolla, cómo debe ser el corte. Perfecto. Bueno, pues acá tenemos una cebolla. Básicamente cuando vamos a cortar vegetales cilíndricos, la idea es buscar seguridad, ¿sí? Digamos que también en cuanto a seguridad hablando, siempre debemos poner en la tabla un trapito húmedo debajo para que no se nos vaya a alisar la tabla. Y ya para entrar en materia, para cortar una cebolla como tal, que es un vegetal cilíndrico, vamos a cortar esta parte. Es importante hacer énfasis en algo acá y por eso está esta macetica. En estas épocas de cambio y todo lo que está pasando, todo lo que nos está pasando como una humanidad, en la Beautiful estamos haciendo algo y es no desechar esto. Esta parte de la cebolla, mágicamente acá puede salir otra cebolla. Acá digamos, damos el ejemplo con la zanahoria. Acá pueden ver una zanahoria. ¿Sí lo ven acá en la cámara? Sí, ¿sí lo ven? Sí, perfecto. Bueno, acá ven una zanahoria. Esta zanahoria le cortamos la parte superior, la pusimos en tierra y efectivamente empieza a salir otra plantica de la cual va a salir una zanahoria. Entonces esto es perfección, esto es magia. Entonces esto lo podemos hacer todos en casa con una maceta simplemente, o si tenemos una huerta. Entonces en este caso quería hacer colación en esto porque esto por ejemplo pasó con una cebolla larga, ¿sí? Esto es una cebolla larga, la pusimos, la cortamos y de acá salió otra cebollita. Lo mismo puede pasar con esta cebolla cabezona y así con muchos vegetales. De hecho en este caso acá tenemos un apio, cortamos la parte de abajo, ¿sí? Y lo ponemos sobre una maceta y básicamente a los 10, 12 días aproximadamente empieza a salir, a brotar una nueva vida. ¿Listo? Entonces esto para que lo hagan en sus casas. Acá tenemos una zanahoria pequeñita, está apenas como saliendo. Esta ya está más, tiene más tiempo, tiene aproximadamente un mes y medio, ¿sí? Y bueno, y acá sale otra zanahoria, no la podemos levantar mucho, se los queríamos mostrar hoy. Y bueno, Pipe acá está haciendo los crepes. Pipe, ¿cómo vas con los crepes? Acá ya Pipe tiene un crepe, ¿sí? Entonces miren cómo queda. Acá tenemos pues el primer crepe de Pipe. Vamos a ir haciendo los crepes y Pipe nos los va haciendo acá para dejarlos reservados para hacerles ahorita ya el montaje. Bueno, en cuanto al vegetal, lo que les decía, siempre tenemos que buscar una estabilidad en el vegetal. Entonces lo que hacemos es cortar las dos puntas y vamos a cortar por la mitad, ¿sí? Ya tenemos la cebolla a la mitad, buscamos la base estable y lo que vamos a hacer es cortar. La manera más fácil de cortar una cebolla es de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es cortar, no sé si acá se puede ver la cámara, listo, cortamos, hacemos incisiones en toda esta parte que vaya pues con el mismo corte de la cebolla y luego vamos a hacer otro corte en la parte de más arribita y esta es la manera más fácil de cortar una cebolla para que nos salgan pues los cubitos. Listo. Entonces, como les decía, ya tenemos el aceite caliente junto con la mantequilla. Vamos, en este caso yo tengo una cebolla grande, ustedes tienen ahí dos pequeñas, pero en este caso jugamos con esta cebolla que está tan grande. Entonces, como les decía, hacemos estos cortes y vamos a ponerla pues acá los cubitos en nuestro sartén. Bueno, acá ya tenemos el sofrito de la cebolla. Luego vamos a poner simplemente el sofrito de los dos ajitos, ¿sí? Vamos a hacer el sofrito de los dos ajos. Pipe, ¿cómo vas con los crepes? Listo. Entonces acá vamos a también cortar los ajitos. Este es el sofrito con el que vamos a hacer pues el relleno. Es prácticamente hacer
un guisadito de cebolla, ajo y vamos ahora a poner los champiñones, ¿sí? Acá pueden ver los champiñones ya laminados. Vamos a irlos poniendo. Pipe, ¿me prestas esta cucharoncita? Gracias. Vamos revolviendo pues esta mezcla de champiñones. Y bueno, Pipe, cuéntanos cómo vas con los crepes, cuántos llevas. Mira, Pipe ya lleva aquí una cantidad. Estos crepes es esencial que podemos hacer muchos con esta mezcla que les dimos y los podemos refrigerar perfectamente en la nevera y nos pueden servir para hacer preparaciones, digamos, mañana, pasado mañana, sin ningún problema, ¿sí? Bueno, acá seguimos pues haciendo esta parte del sofrito. Vamos a poner sal y pimienta al gusto. Si quieren darle un toque también particular, le pueden poner un poquito de queso parmesano, un queso mozzarella rallado, ¿sí? Un queso madurado. Acá estamos haciendo pues esto. Vamos a proceder a poner el pollo, ¿sí? La pechuga que les dijimos pues que tenía que estar ya en hebras o desmechada. La vamos a ir poniendo y vamos a ir incorporando pues toda la mezcla. Pipe, ¿me prestas ese cucharón? La miserable de atrás. Esta. La que está en la olla. La que está en la olla, Eso es. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, este es el relleno de los crepes. Cuando esto se rehogue un poco más y cuando la cebolla quede un poco más transparente, vamos a proceder a poner la salsa bechamel que hicimos pues hace un momento, que ya la tenemos reservadita. Esta salsa bechamel nos va a hacer pues como todo el complemento de este crepe, nos va a ayudar a amarrar pues todo esto para que lo podamos hacer el montaje en el plato, ¿sí? Bueno, Oscar, ¿qué más tienes para contarnos de los crepes? Bueno, les cuento. Hay algo muy chévere a tener en cuenta sobre los crepes y es que cómo llegaron a ser tan populares, ¿cierto? Porque la receta se fue alrededor del mundo. Y bueno, estamos hablando también de hace un siglo atrás y resulta que un príncipe, de hecho pues el príncipe de Gales, le gustaba ir mucho como a pasar el verano a Mónaco. Resulta que él siempre iba habitualmente a un restaurante y una vez un mesero le estaba haciendo una preparación, digamos que similar a la de un crepe con harina, ¿cierto? Pero por equivocación le agregó un poco de licor de naranja, que sería como triple C. Entonces, por supuesto, en la preparación salió fuego, ¿sí? Y el cocinero estaba pensando que de pronto no le había quedado muy bien, ¿cierto? Sin embargo, cuando la probaron dijeron, wow, o sea, qué rico, quedó muy bien el sabor. Entonces se lo llevaron hacia el príncipe. Cuando el príncipe empezó a comer, dijo, wow, esta preparación está muy rica. Y le preguntaron al mesero, oye, ¿y cómo se llama este plato? El mesero dijo, no, pues se llama crepe princess, como haciendo pues alusión al príncipe, ¿cierto? Sin embargo, el príncipe en su mesa estaba con, pues por supuesto, varios comensales. Dentro de ellos había una niña pequeña que se llamaba Suzette. Así que el príncipe le dijo pues al mesero y al chef que por qué no le ponían a esa preparación, que era una nueva preparación, crepe Suzette, el nombre pues por supuesto a la niña de la mesa. Y fue así como se dio inicio al crepe Suzette, que fue el primer Suzette que se empezó a dar, digamos, como de una manera mucho más masiva alrededor del mundo. Y eso es lo que tenemos acá. Bueno, Ana Pineda nos dice que que les mostremos bien cómo se forman los crepes en el sartén. Claro, que ya te hacemos un zoom al sartén. Para acá, voy a correrme para acá y te corres de tú para acá para que los muestres. Los crepes, ya te vamos a hacer una muestra de cómo quedarían, cómo se van moldeando, ¿sí? Básicamente, la idea es que tú pongas la mezcla y empieces a girar el sartén para que se te impregne todo el sartén pues, de la mezcla, ¿listo? Espérate, yo ya un momentico, yo ya le muestro a ella. Le voy a mostrar desde cero pues la preparación. ¿Dónde está? Bueno, Ana, si quieres, justo ya vamos a sacar con la espátula el primer crepe y vamos a hacer un segundo para mostrarte bien cómo esparcir, digamos, toda la masa sobre la sartén. Bueno, como te decíamos, la idea es primero untar pues con aceite nuestro sartencito.
Y vamos a proceder a poner la mezcla. Entonces yo te la pongo acá y Pipe la va volteando, eso. Perfecto. Entonces la idea es que vayas girándola para que la mezcla se vaya pues como derramando por todo el sartén, listo. Y la idea es que, algo muy importante, es que lo voltees cuando ya se haya secado totalmente la mezcla pues de la parte superior, ¿sí? Pues de eso. Acá ya está. Cuando esté totalmente seco ya podemos dar la vuelta con una espatulita o con algo pues que te permita agarrar el crepe y darle la vuelta, listo. Interesante si dejamos que el crepe se torne un poquito más doradito, que quede un poquito más oscurito, eso le da mucha belleza al plato, listo. Bueno, acá Pipe ya está con nuestro sofrito pues de los champiñones, la cebolla. Ya la cebolla empezó a tomar un tono más transparente. Ya es hora de ir poniendo la bechamel, listo. Hay alguien que quiere hacer como hincapié en la preparación de la salsa porque la vi un poco rápida, entonces si quieres volvemos a repasar los pasos de cómo hacer la salsa. Listo. Para la salsa tenemos, mira, perdón que acá estábamos haciendo muestra del crepe, acá ya se secó por encima, entonces vamos a doblarlo, a tomarlo y a darle la vuelta, ¿sí? Bueno, para la salsa bechamel es una salsa madre de la cocina. Salsa madre quiere decir que de esa salsa se pueden derivar otras salsas, otros tipos de salsas, y es una salsa muy fácil de hacer, que se hace con la mezcla de la harina de trigo, la mantequilla y la leche. Le puedes poner también una nota de nuez moscada o pimienta, pero esos son los tres ingredientes fundamentales. ¿Qué pasa? Primero tenemos que hacer un roux, que es una mezcla de mantequilla y de harina. Al hacer esta mezcla, tú poner primero la mantequilla a derretir y luego incorporar la harina y revolver, te va a salir un roux. Luego de esto vas a poner la leche y vas a ir mezclando suavemente hasta que la salsa quede homogénea, ¿listo? Eso es todo, esa es la base como de la bechamel. A la bechamel le puedes agregar queso, trozos de queso, parmesano, le puedes agregar queso holandés, le puedes agregar queso azul, le puedes agregar vino blanco y te va a resultar una salsa muy interesante y mucho más aromática y más fragante, ¿listo? Bueno, Viviana, nos cuentas si de pronto te quedó como un poco más claro cómo hacer la salsa o si quieres te damos como otra explicación, ¿sí? Hay otra persona que también nos dice que le quedaron un poco gruesos los crepes, entonces, Jorge, ¿qué podríamos hacer ahí? Porque le quedaron muy gruesos a una de las personas. Bueno, si te quedaron muy gruesos, simplemente lo que haces es ponerle más, un poco más de leche para aligerarlo. Seguramente de pronto trabajaste con una harina un poco más, una harina un poco más de fuerza o algo. Lo que puedes hacer también, lo que se recomienda es poner la mezcla en la nevera, ¿sí? A Pipe le encanta hacer los crepes y él siempre lo que hace es meterlo en la nevera antes. Como digamos esto es una receta en vivo, pues no hay tiempo de meterla, pero uno puede meter la mezcla 30 minutos en la nevera y así nos va a lograr más humedad y se nos va a deslizar más fácil y sin grumos, se nos va a deslizar pues más fácil en el sartén. O agregarle simplemente un poco más de leche para que quede más ligera la mezcla, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, hay unas personas que están haciendo unas preguntas. Alguien nos dice que, Jorge, ¿qué otros ingredientes aparte de pollo se pueden agregar a una bechamel? Bueno, a una bechamel, bueno, la salsa que tenemos es la bechamel y el sofrito que estamos haciendo ya es lo del pollo y champiñones. Con la bechamel tú puedes jugar y se lo puedes poner incluso a una pasta, una lasaña. Creo que la pregunta es más hacia los crepes. ¿Qué le puedes poner de relleno, me imagino? Le puedes poner carne desmechada, le puedes poner una mezcla de quesos, le puedes poner mozzarella, un pesto, una burrata, unas rúculas, albahaca, tomates secos, ¿sí? Puedes jugar con muchos sabores, lo puedes hacer más estilo provenzal, o le puedes hacer dulces o salado. Cuéntanos un crepe dulce que te guste. Que es de Nutella con banano o con fresa y chantilly. Uy, qué rico. Nutella con banano y fresas con chantilly, ambos suenan demasiado ricos, por supuesto. A Pipe le gusta mucho la cocina dulce y él, digamos, cuando trabaja acá con nosotros nos hace a veces el postre. Él es el que bate el chocolate cuando estamos haciendo un postre de chocolate
y bueno, es nuestro gran supervisor del alma. Bueno, de hecho hay una frase muy bonita que dice que Es un crepe chiquitico. la vida sabe a lo que uno le eche, a lo que uno le agregue. Algo similar pasa con el crepe. El crepe sabe a lo que uno le eche y pues realmente se le puede agregar prácticamente todo lo que uno quiera. Jorge, nos preguntan que si a la masa del crepe se le agrega sal. Sí, a la masa del crepe se le agrega sal, por supuesto, y le puedes también agregar una pizquita de azúcar por si quieres darle un toquecito más sutil, pero siempre hay que ponerle sal, no muy invasiva. Yo le siempre pongo una pizca porque la magia del crepe es lo que esté adentro, el relleno. Digamos que el crepe debe ser muy neutral, tiene que ser más como un envoltorio y como que le dé una textura, pero realmente lo que tiene que estar más saborizado es el relleno, ¿sí? Bueno, otra pregunta. Hay alguien que nos dice que si podemos repasar un poco los... Permítanme, yo miro las preguntas. Alguien nos dice que se hace con la cebolla. Bueno, la cebolla, como explicaba al principio, cuando vamos a entrar a hacer la parte del relleno, vamos a poner en una sartén aceite, el aceite y la mantequilla, y vamos a poner la cebolla, la vamos a cortar en cubitos, y con eso vamos a hacer un sofrito. Entonces lo vamos a poner en el sartén, como está acá, lo ponemos en el sartén, la cebolla, ponemos el ajo, y por último los champiñones, y por último por supuesto el pollo. Eso es lo que hacemos con la cebolla. La cebolla se utiliza en el relleno, ¿sí? En el relleno que estamos haciendo acá. Este relleno está en la fase de la cocción, pues, y falta solamente agregar la salsa bechamel para que nos quede listo. ¿Listo? Expliquen qué orden debe venir la agregada en el sartén para que las texturas puedan quedar bien. Listo. En el sartén, pues, lo primero que vamos a poner es, por supuesto, la mantequilla y el aceite. Cuando tengamos caliente la mantequilla y el aceite, vamos a seguir con la cebolla. Luego seguimos con el ajo, puede ser simultáneo. Siguiente paso, los champiñones van a soltar el agüita y nos va a permitir que se haga más jugosa la preparación. Y por último, el pollo. Listo. Estamos en esa fase, podemos rectificar con sal y con pimienta perfectamente. Es importante en la cocina, la sal y la pimienta son como los mejores aliados. A mí me gusta usar la pimienta entera. Esta pimienta la consiguen en tiendas de especias, en supermercados. Sí, es una pimienta realmente fácil de conseguir. Y acá lo que hacemos es macerarla. Estas serían como las pepitas de las especias, de la pimienta. Y lo que hacemos es que la agregamos al macerador y la empezamos a macerar, ¿cierto? Como alguien nos está preguntando que si al relleno se le puede adicionar orégano. Por supuesto, mira, al relleno le podemos adicionar orégano, hierbas de Provenza, le podemos poner estragón, albahaca, perejil. El perejil también le va muy bien a esto. La cocina es alquimia, digamos, lo que le estamos dando acá es una base. Ustedes con esto pueden jugar porque a esto le pueden poner el relleno que ustedes quieran, y asimismo a la parte del pollo y de los champiñones también pueden sacar su creatividad y ponerle otros ingredientes que quieran. Como les decía, a esto le va muy bien un quesito parmesano, un queso madurado, le puede ir bien unas especias como el estragón, el orégano le iría muy bien como dices. Entonces básicamente la cocina es alquimia y es cuestión de empezar a jugar con mezclas y sabores que nos gusten. Si a mí me gusta el pollo, hago esto de pollo. Si me gusta, digamos, la ternera o el pavo, lo hacemos con un jamoncito de pavo también. Si nos gusta el cerdo, lo podemos hacer con cerdo. Pero es importante que ustedes tengan, digamos, ya después de aprender a hacer la mezcla del crepe, empiecen a jugar como con los rellenos y hacerlo pues de una manera muy divertida. Bueno, porque alguien nos dice que se perdió la preparación de los crepes. Entonces hagamos una cosa. ¿Qué te parece si hacemos, hay personas que se acaban de conectar, entonces se perdieron algunos pasos. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de todos los pasos para que las personas que se conectaron puedan retomar y hacer sus crepes y alcanzar la otra preparación? Bueno, para los crepes vamos a hacer como un recuento general. Tenemos tres preparaciones o tres fases en la preparación. Tenemos una mezcla para los crepes, tenemos una mezcla para la salsa bechamel y tenemos una parte del relleno. Lo primero que vamos a hacer es hacer los crepes, ¿sí? Los crepes se hacen con la mezcla que les dimos de harina de trigo, leche y huevos. Esta es la primera fase que vamos a hacer y de aquí nos van a salir los crepes, ¿sí? Como los ven acá. Pipe pues ya nos hizo acá la parte de los crepes en el sartencito o en la crepera si tenemos en casa,
importante que sea un disco o que sea pues algo antiadherente también. Importante también que siempre esté muy caliente a la hora de hacer nuestro crepe. ¿Listo? Entonces esto en primera instancia. Acá Pipe trajo nuestra creperita. Esta es una creperita que la podemos conseguir en tiendas de cadena o en almacenes especializados de cocina, y también podemos usar pues un sartén antiadherente en casa. ¿Listo? Esto en primera instancia. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la mezcla de la harina de trigo, los huevos, o sea, en este caso dimos una mezcla de 2 huevos, y por un huevo serían 100 gramos de harina, y ya luego vamos a ir mezclando todo y ponemos la leche y ya pues ponemos la mezcla acá para hacer los crepes. En segunda instancia vamos a hacer la salsa bechamel, que como les contábamos, vamos a hacer en primera instancia un rux, que es mezclar harina con mantequilla. Primero ponemos a derretir la mantequilla, luego incorporamos la harina, revolvemos, y por último la leche. Importante ir revolviendo para que no se nos vaya a pegar o a hacer grumos. Eso lo reservamos. Y por último hacemos el sofrito con cebolla, con ajo, ponemos los champiñones y por último el pollo. ¿Sí? Acá ya estamos en esa fase del relleno. Esto, digamos, ya estuvo. Nos faltaría poner la mezcla pues de la bechamel, que Pipe acá está revolviéndola. Pipe, préstame, vamos a poner la bechamel. Esta es la bechamel, que como pueden ver queda pues una salsa que le da pues como cuerpo y textura a la mezcla del sofrito que hicimos. Acá vamos a ir mezclando todo e incorporando, ¿sí? Y esta es la parte ya del relleno. Acá pueden ver. Esto se ve ya delicioso. Cuéntenme ustedes cómo van en sus casas, si tienen más dudas. Jorge, alguien nos hace una pregunta que en mi caso me encanta, y es que si al relleno se le puede agregar algún tipo de licor para resaltar el sabor. Muy buena pregunta. Por supuesto. Esto va muy bien con un vino blanco, por ejemplo. Podemos ponerle un licor como un vino blanco, un Sauvignon Blanc, algún otro vino. ¿Qué otro vino recomiendas? Un Chardonnay. Pero digamos que a esto le va muy bien un vino blanco, y también me encantaría ponerle quesos en caso tal. Pero un vino blanco le iría muy bien. No sé qué otro tú recomiendas, que a ti te encanta la parte de licores, ¿qué otra cosa le pondrías? Bueno, justo pues en nuestro restaurante Jorge está encargado pues de la cocina. Yo me encargo realmente más como el tema de los maridajes, los vinos, como escoger digamos, los acompañamientos. Y pues bueno, me uno a lo que dice Jorge, realmente a este tipo de salsa blanca, y en este caso pues que tenemos como un sabor de champiñón, de pollo, le queda mejor un vino que sea más blanco, un vino suave, por ejemplo, un vino Chardonnay, un vino bianco, un vino grillo, o sea, que sean vinos blancos, ¿sí? Sin embargo, les cuento, nosotros en una temporada, que tuvimos una temporada de cocina rusa, hacíamos como un stroganoff, ¿sí? Y a ese le agregábamos vodka. De hecho, a Jorge le gusta mucho flamear, y flameábamos los champiñones con la ternera, y agregábamos vodka pues al sartén, a la preparación, se flameaba, y eso le da un sabor muy rico. Realmente le queda como un ahumadito, le da unas notas de sabor, le da mucha más potencia, realmente queda muy bien. Que si el vino se agrega antes de la salsa. No, el vino se agrega ya cuando tengamos, en el momento pues en este momento final, para que el vino se evapore un poquito, pero queden las notas ahí. En el momento de la salsa también se puede hacer, pero se nos perderían mucho las notas. Entonces yo siempre se lo pongo al final, antes de servir, 5 minuticos antes de servir, antes de sacar pues del sartén y ya montarlo en el plato, ¿sí? Ese es como el momento ideal para que se sientan las notas y se evapore un poquito el alcohol. Bueno, pero también un consejo, el vino no solo se lo pueden agregar a la salsa, por supuesto también se puede servir una copita de vino y acompañar el crepe con una copita de vino, estaría súper bien. O sea, realmente que se sienta como que estamos haciendo una receta para estar en familia, para estar en casa, disfrutarla, ¿sí? Finalmente, como les decíamos al principio, la cocina es una transmisión continua de amor. Entonces, si tú transmites ese amor a las personas con las que estás sentada, a las personas a las que le estás cocinando, si disfrutan del vino, pues por supuesto, queda delicioso.
Bueno, ¿cómo vamos en casa? Si alguien, digamos, necesita un repaso, alguna pregunta, cuéntenos cómo van en casa. Por aquí nos dicen que es súper, perfecto, súper bien. Bueno, no, qué rico, me encanta, espectacular. Bueno amigos, les cuento, mientras que acabamos digamos, de estar acá calentando la preparación, yo les cuento un poquito también sobre nosotros, sobre la Beautiful. Y hay algo muy bonito que pasa con nosotros. Generalmente nosotros solo tenemos servicio en la noche, o sea, los comensales llegan entre 7 y 7 y media de la noche. Y generalmente, como estamos ubicados en una casa campestre, generalmente entre 5 y media y 6, lo digo porque justo está pasando en este instante, se empieza a ver muy bonito el atardecer. Entonces generalmente con el equipo de trabajo salimos, vemos el atardecer, o si alguien, digamos, quiere estar como en un break un momentico, sale para otra vez llegar a la cocina y estar como totalmente tranquilos, como limpios, como descansados, para poder transmitir ese amor o esa energía del atardecer a la preparación, a la cocina y pues por supuesto a las personas que atendemos en la noche. Eso es algo muy esencial en la cocina, es transmitir el amor, transmitir ese cariño, esa pasión con la que uno está haciendo las cosas, de verdad. Bueno, Jorge, bueno, sí les ayudas a emplatar, porque bueno, les cuento, puede ayudar en eso. Ya tenemos nuestro relleno, que como les decía, básicamente es un sofrito de cebolla, ajo, esto lo vamos a sofreír en mantequilla y aceite, y seguimos pues con los champiñones y finalizamos con el pollo. Después de tener esto ya rehogándose y soltando todos sus sabores, procedemos al final con la salsa bechamel, ¿sí? Esta salsa bechamel, digamos, si ustedes la ven, este relleno, si ustedes lo ven un poco denso, si se empieza a secar mucho, lo pueden desglasar con un poquito de vino, que por ahí nos dieron una muy buena idea, o con un caldito o un consomé para que nos quede un poquito más suelto. Pero digamos que esta textura está perfecta pues como para comerlo así, ¿listo? Entonces, vamos a proceder con el montaje del plato. Digamos, lo divertido de los crepes. Pipe, ¿me puedes pasar los crepes que hiciste? Estos son los crepes hechos por Pipe. Acá, digamos, vemos la textura del crepe como debería quedar. Un crepe debe quedar pues un poco con los cositos pues oscuritos, con texturitas oscuras, que se noten como esos doraditos. Y pues idealmente que nos quede también de una manera redondita, como pueden ver acá, ¿sí? Bueno, y vamos a proceder con el montaje. La idea es poner nuestro crepe, lo ponemos acá sobre el plato y vamos a poner el relleno. Pipe, ¿me prestas esa cucharita? ¿Quieres hacer montaje de un crepe? A ti que te encanta. Bueno, vamos a hacer el montajito. Vamos a hacer dos montajes para que miren cómo se puede hacer el emplatado. A mí me gusta siempre jugar como con flores. Acá tenemos algunas flores para emplatar. Tenemos, por ejemplo, pentas, unas flores del jardín, tenemos margaritas, pétalos de margarita, por supuesto. Bueno, y hay algo muy importante a tener en cuenta en eso. En nuestro restaurante, generalmente los platos vienen acompañados con flores comestibles, ¿sí? Las tenemos sembradas en nuestro jardín y antes de nosotros tomar las flores, le pedimos permiso a la planta para que la planta, digamos, pueda soltar un poco de la energía de la flor y así a la plantica no le duela como la cortada de la flor, y pues porque obviamente las personas van a comerse estas flores, entonces uno las debe tratar con cariño porque efectivamente son las que van a dar el sabor. Así que tomamos una flor con mucha delicadeza. Voy a acercarlo a la cámara para que lo puedan ver bien. Esta flor que les estoy poniendo acá se llama penta. Bueno, lo voy a poner esta. No sé si la alcanzan a ver bien. Esta flor que tenemos acá se llama penta. Se llama penta porque pues por supuesto tiene 5 hojitas. Y es una de las flores que tenemos en nuestro jardín y que usamos para embellecer y engalanar, por supuesto, nuestros platos. Acá, como les estábamos contando, acá simplemente lo que hicimos es poner el crepe en la mitad, poner el relleno, cerrarlo y ponerle estas florecitas, como nos contaba Oscar, de pentas,
podemos ponerle también pétalos de, acá pusimos unos punticos, ustedes pueden ponerle unos punticos alrededor de alguna salsa que les guste, una mayonesa, una salsita napolitana, y simplemente la pueden montar acá perfectamente. Acá digamos, hoy en día hay muchas flores, pues hoy en día en la cocina se ve mucho las flores comestibles como una alternativa para decorar los platos. Acá digamos vemos nuestro emplatado del crepe. Vamos a hacer uno tú y yo, Pipe, dale pues. Bueno, porque mientras que tú vas planteando con Pipe el siguiente crepe, pero ya les mostraste bien el detalle de este plato. Sí, pues básicamente lo que vean como el emplatado, acerca mucho mejor a la cámara si quieren. Digamos el crepe, Este es el primer plano como del emplatado, si lo alcanzan a ver bien. Y si se dan cuenta, ¿cómo quieres que lo monte? no solo es el sabor que uno ponga, pues también por supuesto en la sazón, sino también cómo lo vendes, cómo se lo muestras al comensal. En este caso, pues las flores le dan un tono hermoso, los punticos también le dan equilibrio, textura y hace que el plato se vea muy apetitoso. Por supuesto, ustedes saben que todo entra por los ojos. Mientras que Jorge y Pipe preparan un segundo crepe, de pronto también podríamos hacer otro emplatado para que la gente pueda ver. Sí. Les voy a contar, nos están preguntando acerca de nuestro restaurante. Bueno, ¿Quieres empezar? les cuento, no sé si alcanzan a ver en mi delantal. Les cuento, nuestro restaurante se llama La Beautiful, Cocina Inusual. Está ubicado en Manizales. ¿Quieres hacerle Y La Beautiful es un concepto de comedor privado, ¿sí? Sí. Eso significa que no estamos abiertos al público, solo trabajamos con reservas. Nuestra propuesta de cocina es cocina de autor. Esto implica que al llegar a La Beautiful no vamos a encontrar una carta en la que se pueden pedir diferentes platos, sino que por el contrario tenemos un menú de temporada. La temporada generalmente dura unos 4 o 5 meses y está inspirada en gastronomías del mundo. Entonces lo que hacemos, tanto Jorge como yo, es que viajamos a un país, tomamos clases de cocina, visitamos otros restaurantes, plazas de mercado, ¿sí? Nos sumergimos dentro de la cultura, traemos diferentes insumos y a partir de toda esa experiencia planteamos toda la temporada que vamos a tener. Ya hemos hecho, digamos, nos hemos sumergido en diferentes culturas. Por ejemplo, tuvimos temporada de cocina del sudeste asiático, hemos tenido temporada rusa, ¿sí? Tuvimos también cocina de Italia. Justo ahora, pues en este momento de cuarentena, nosotros estábamos en una temporada de cocina mexicana. Esta fue una temporada muy bonita porque nos sumergimos, estuvimos visitando unos puntos muy particulares de México, muy, digamos, con una tradición culinaria muy importante. Oaxaca, Michoacán, la península de Yucatán, ¿sí? Y pues visitábamos a portadoras de saber, aprendimos recetas ancestrales y a partir de toda esa experiencia planteamos el menú pues, que teníamos para esta temporada, que ahora pues bueno, estamos realmente un tema más de compartir pues como en casa, en vivos y todo esto. Bueno, acá les quiero mostrar el emplatado que hizo Pipe. Pipe, puedes mostrarles el emplatado. Qué lindo. Muéstraselo a la cámara. Este es el emplatado que hizo Pipe. Si quieres, no se alcanza a ver el detalle, si quieres ayúdale a que la flor se vea y si quieres esta cámara está bien. Ah, bueno, esta cámara. No sé si... Eso, sí. Este es el emplatado que hizo Pipe. Pipe de La Beautiful, nuestro supervisor general y asistente en cocina. Quedó hermoso, Pipe, felicitaciones.